Bien. Después, hacia el año 2008, fíjense ustedes de cuándo es esta la ley 1535/99, por supuesto es del año 99, ¿verdad? Allá por diciembre del 1999. Unos años después, en mayo de 2008, la Contraloría General de la República emite una resolución por la cual se establece y adopta el modelo estándar de control interno para las entidades públicas del Paraguay, MESID, como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de las entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República, y ustedes saben que esto es muy amplio, no solamente para los OEP, la GPE tiene alcance, ¿verdad?, sobre las entidades dependientes del Poder Ejecutivo. Pues la Contraloría es un órgano suprapoder y lo tiene sobre todas las entidades, ¿verdad?, del Estado. Así que ellos sacaron esta resolución el 9 de mayo del 2008. Esto se vuelve un decreto el 27 de noviembre del mismo año. O sea, tenemos una diferencia de meses en que sale el decreto 962/08, ¿verdad?, por el cual se aprueba y se adopta el modelo estándar de control interno para las entidades públicas del Paraguay. Hay normativas por las cuales, ¿verdad?, se está asignando a la GPE la función, ¿verdad?, de implementar, de colaborar, de medir, de evaluar el nivel de implementación del sistema de control interno en las entidades que están bajo su alcance, pero yo no les quise llenar de desvíos, ¿verdad? Así que vamos a continuar con lo más grueso, con lo más importante. Ahora, MESIP 2008. Hablábamos del MESIP 2008 porque estamos haciendo un recorrido a través de los sistemas que se han establecido para que podamos nosotros implementar un eficaz sistema de control interno. Entonces, cuando nosotros recordamos el MESIP 2008, lo recordamos con este gráfico, ¿verdad?, un poco variado. Yo encontré dentro de la web muchísimos, hay algunos que son clásicos y este se salió de lo clásico, ¿verdad? Pero también lo relacionamos con muchos formatos, más de 200 formatos, ¿verdad? Es en la época en que nosotros si aplicábamos el MESIP 2008 creíamos que nuestra eficiencia se medía a través de los formatos. Esa fue una de las grandes debilidades del MESIP 2008. Pero viendo ese problema, se encaró una modificación del MESIP. Entonces surge lo que se llama la norma de requisitos mínimos. Esto es una resolución de la Contraloría, no hay ningún decreto de por medio todavía. Entonces la resolución de la Contraloría es del 13 de mayo de 2016, por la cual se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno del modelo estándar de control interno para instituciones públicas del Paraguay, MESIP 2015. Ahora, el MESIP 2015, la norma de requisitos mínimos, vamos a ver más adelante cuando desarrollemos los conceptos, no es el MESIP 2008. Ustedes van a ver más adelante también que la consigna aquí es cumplir con los requisitos. Y si para cumplir con los requisitos queremos utilizar formatos del MESIP 2008, no hay ningún problema, se puede utilizar, pero no lo contrario. O sea, es algo que no podemos basamentar sobre el MESIP 2008, pero sí utilizar esta herramienta que yo siempre digo que es un ayo, que nos sirvió de ayo, que nos sirvió de guía, que nos sirvió de tutor, digamos, ¿verdad?, en los primeros tiempos de la implementación del sistema de control interno. Y ustedes van a encontrar en lo que es el manual del MESIP 2008, son tomos voluminosos, vamos a encontrar que nos llevan de la mano, ¿verdad?, para poder desarrollar los criterios que necesitamos forjar dentro del sistema de control interno.
lo cual es muy bueno, es interesante. Y muchos de los conceptos que nosotros manejamos, ¿verdad?, con el MESIP 2015, provienen del MESIP 2008, porque en realidad no hay mucha literatura respecto a los temas, ¿verdad?, de muchos temas del modelo de la norma de requisitos mínimos. Si bien no hay nada extraordinario allí, eh, muchas de las partes conceptuales provienen de esa fuente, del MESIP 2008. Bien, esto es para el primer punto. Les invito a que ustedes, si tienen alguna pregunta que hacer, vayan escribiendo en el chat. Quiero pedirles encarecidamente que sean muy puntuales, ¿verdad?, con las preguntas. El ánimo de la Auditoría General con esta presentación, con este curso, es poner a disposición lo que nosotros hemos conocido. Vuelvo a repetir, esto ya lo dije anteriormente, pero ese es el ánimo, ¿sí? Poner a disposición lo que nosotros sabemos, ¿verdad?, las herramientas que hemos comprobado que son eficaces y los resultados de nuestras investigaciones y análisis, ¿sí? Bueno, entonces vayan escribiéndolo y acá el compañero licenciado Aníbal Acevedo va a ir chequeando las preguntas. En realidad tenemos poco tiempo para responderlas. Probablemente no podamos responder a todas, pero lo que no podamos responder aquí, esto se está grabando, quiero que sepan que esto se está grabando también, y que va a ser un material que se va a exponer en la página web de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, cuando termine el curso, ¿verdad? Entonces, estas preguntas que no se respondan, vamos a estar respondiendo probablemente vía correo electrónico y tal vez pongamos ese material también a disposición, las preguntas y las respuestas, con sus respuestas. Bien, vamos al siguiente punto. Norma de requisitos mínimos, conceptos. A los compañeros que los están mirando desde aquel lado, quiero decirles que no somos nada de otro mundo, somos compañeros como ustedes, aceptamos el desafío, ¿verdad?, de encarar este tema, y les cuento que aquí estamos moviéndonos los compañeros, tratando de poner en orden las cosas, así que si algún elemento ven que no encaja, es simplemente por eso, ¿no? Yo prácticamente no les puedo ver. No sé si ustedes me ven, tampoco puedo leer el chat. Así que siento perderme esa parte porque me gusta verle a la cara a mis compañeros, ¿verdad? Pero en fin, sigamos. ¿Ellos me ven? Bueno, bien, vamos a los conceptos. Esto que ustedes ven, y yo les había enviado anteriormente el material de la norma de requisitos mínimos, ¿verdad? Está dentro del material, dentro del manual de las normas de requisitos mínimos. Y está en la parte de generalidades, y el licenciado Aníbal Acevedo me puede ayudar con esto. No sé si tenés audio, Aníbal. ¿Tienes audio? Bueno, estamos en generalidades. Yo voy a pedir el apoyo acá al compañero eh, para que pueda haber una voz diferente a la mía, ¿verdad? Aníbal quiere que yo lea todo. Bueno. No sé si ves presentación ahí en tu... Porque hay partes que están marcadas. Y yo prefiero que esas partes que están marcadas se puedan leer porque es lo más importante. ¿Está bien? Bueno, como vemos, el control interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad a asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Ahora un ratito se cerró la presentación ahí. Se me fue la presentación. Perdón. ¿Eh? No.
Aire que vibración. El control interno sirve como la primera línea de defensa en la protección de activos. El control interno no es un evento, sino una serie de acciones que ocurren a lo largo de las operaciones de la entidad. Bueno, ¿me están escuchando? ¿Sí? Bueno, el compañero leyó entonces la primera parte de generalidades. Sí, profe, te escuchamos. Y es importante. A ver, ¿dónde estamos? Sí, aquí. ¿Qué es el control interno? Ya sabemos, todos sabemos, ustedes saben más de sobra, que es un conjunto de normas, de principios, acciones y procesos efectuados ¿por quién? Por las autoridades. ¿Por quién más? Por la administración. ¿Por ellos nomás? No. También por los funcionarios de una entidad, ¿sí? O sea, todo el cuerpo, toda la organización ejecuta, realiza, trabaja dentro de este engranaje. El control interno es un sistema y un sistema tiene que funcionar como tal. No podemos nosotros tirar todo lo que corresponde al sistema de control interno, los criterios, todo lo que implica, ¿verdad?, el sistema de control interno a una persona para que esa persona lo desarrolle. No podemos tirarlo a un grupo de personas como el equipo MESIP, o no podemos tirarlo al auditor interno institucional para que lo desarrolle. El sistema de control interno está disperso a lo largo de lo que es la organización a través de lo último, porque lo último de todo lo que hacemos, ¿verdad?, en el desarrollo del sistema de control interno, es el establecimiento de los controles, por eso se llama control interno, ¿verdad? La forma más acabada es el establecimiento de los controles, y cuando nosotros hablamos de un nivel de implementación excelente, hablamos de que tenemos los controles adecuados dentro de nuestro sistema, que los hemos medido, que son eficientes, que son capaces de cumplir con los objetivos por los cuales se han colocado o establecido. Entonces, hablamos de toda una organización, y cuando yo pienso en una organización, me remonto a organizaciones grandes. Fíjense que la GPE tiene 70 funcionarios y estamos todos en un mismo establecimiento, pero hay organizaciones monstruos, tipo Ministerio de Salud Pública, tipo Ministerio de Educación y Ciencias, tipo Ministerio de Obras Públicas. Son entidades, ¿verdad?, que tienen sede en distintas otras partes, ¿verdad? Entonces, esto se hace más complicado en ese sentido, y necesitamos que todos participen. Y cuando hablamos de todos, que todos participen, probablemente tengamos que revisar nuestro manual de perfiles y cargos, a ver si en cada uno de esos cargos nosotros tenemos, ¿verdad?, la función que le corresponde a ese cargo respecto al sistema de control interno. Nosotros tenemos que tratar de abrirnos. La persona que está a cargo del MESIP tiene que tener una idea amplia, eso sí, una idea amplia, acabada, de hasta dónde llega, ¿verdad?, la necesidad de incorporar elementos, instrumentos, herramientas que nos puedan ayudar para hacer que este sistema trabaje como debe trabajar. Soy consciente, y es triste esto, ¿verdad?, pero hay muchas personas
que creen que el sistema de control interno no es importante. Hay personas que creen que el sistema de control interno es algo separado de la función de la entidad. Y como auditores, si hablo a la parte de la auditoría, ¿verdad? Lo primero que nosotros hacemos como auditores es verificar que el sistema de control interno sea efectivo. Porque en la medida en que el sistema de control interno es efectivo, nosotros haremos un trabajo más profundo o no. Cuanto más efectivo es el sistema, menos trabajo para la auditoría hay, ¿sí? Porque la primera línea de defensa de la entidad está funcionando correctamente. Entonces, esto es importante de tener en cuenta. Tenemos que funcionar como equipo. Es un sistema, el sistema de control interno de la entidad. Y nosotros tenemos diversas formas de aprender. Algunos captan la idea así, de esta manera, ¿verdad? Hay otros que captan la idea de otra forma, por eso hablamos de inteligencias múltiples muchas veces, ¿verdad? Y les quiero poner una comparación simplemente para que nos demos cuenta de la importancia de que trabajemos juntos en la implementación y mantenimiento del sistema de control interno. Uno de los sistemas más importantes de nuestro organismo es el circulatorio. Si eso no funciona, tenemos grandes problemas. ¿Qué pasa si de repente al corazón se le ocurre decir, bueno, no me importa esto de sistema circulatorio, no me importa, yo hago lo que quiero, voy a funcionar 3 veces al día y que se arreglen los demás como puedan? ¿Qué va a pasar con nosotros si al corazón se le ocurre decir una cosa semejante? Pues en el sistema de control interno muchas veces sucede eso, ¿verdad? Hay personas que creen que a veces son personas y a veces son grupos de personas que creen que no es importante y que pueden hacer lo que quieren. Y ahí tenemos serios problemas con nuestro sistema de control interno. Entonces hay que trabajar mucho, por eso hay el primer elemento, el primer componente, ¿verdad?, de la norma de requisitos mínimos, así como el del MESIP 2008, es el ambiente de control. Lo que se hace, ¿verdad?, para que nuestra entidad tenga la capacidad, ¿verdad?, de poder desarrollar los siguientes aspectos del sistema de control interno. Bueno, el control interno sirve como la primera línea de defensa de la protección de activos, dice, ayudando a la máxima autoridad institucional y al equipo directivo de una entidad en adelante dirección, sobre esto vamos a hablar más adelante, ¿verdad?, a obtener los resultados deseados a través de la efectiva administración de los recursos públicos. Este es el fin, ¿sí? ¿A quién ayuda y cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? El control interno, todo esto que está subrayado es importante, ténganlo en cuenta para la evaluación, ¿sí? El control interno no es un evento. Y aquí el director de la GECOFA nos había pedido, ¿sí?, en forma exclusiva, cuando hablé con él, GECOFA de la Contraloría General de la República, cuando hablé con él hacia el mes de septiembre, y le dije que nosotros teníamos pensado encarar el tema de la norma de requisitos mínimos. Él estuvo muy contento con esto y me dijo especialmente, ¿verdad?, que les haga llegar la observación de que el sistema de control interno no es llenar papeles nomás, no es cumplir con formatos nomás. Y creo que este es el punto en que nosotros podemos encarar ese aspecto. El control interno no es un evento. No es que todos tenemos que andar corriendo hacia el mes de noviembre para que podamos poner en orden todas las cosas. No es que esto es algo completamente irreal. El sistema de control interno tiene que funcionar durante todo el proceso. Por eso dice, no es un evento, no es un acontecimiento, no es algo que se desarrolla en un momento específico del año, sino una serie de acciones que ocurren a lo largo de las operaciones de la entidad. Entonces,
esta idea quiero transmitirles, ¿verdad? El sistema de control interno tiene que funcionar. Y las evidencias son las fotos que nosotros le tomamos a nuestro sistema en un momento determinado de su funcionamiento. Es como que de repente es una máquina que produce botellas o que envasa o algo así, y entonces el inspector viene y verifica, ¿verdad? Y para tener una evidencia, quita una foto de ese momento y de cómo están saliendo las botellas en ese momento. Por supuesto que el inspector tiene que asegurarse, ¿verdad?, de que en alguna parte figure la fecha en que se toma esa fotografía para que sea válida, ¿no? Entonces, cuando nosotros enviamos las evidencias, las cargábamos en el portal MESIP antes, ¿verdad? O las enviamos a la Contraloría en un CD u otro dispositivo, ¿verdad? Es la foto de un momento determinado, que debería ser eso. O sea, nosotros tenemos reuniones les comento, la vez pasada estábamos con una reunión en que el señor ministro nos convocó para comunicarnos algo. Y estábamos el pleno de los funcionarios de la AGPE. Y no fue algo que se acomodó para demostrar algo. Fue un evento que surgió ante una necesidad de comunicación en forma general. Y le pedí a la directora de comunicación que tome una fotografía de este momento, una evidencia de algo que se estaba desarrollando. Puede ser que sirva, puede ser que no sirva, pero nosotros tenemos que evidenciar las cosas que estamos realizando y tenemos que asegurarnos que esa evidencia sea válida, que sirva, que tenga la fecha en que se realizó, que tenga la indicación de a qué corresponde. Y tal vez una fotografía no sea suficiente para ciertos acontecimientos. Tal vez deba ir acompañada con una lista de asistencia. Pero esas son las evidencias, las tomas que se tienen que hacer a las acciones que se vienen desarrollando en virtud del mantenimiento del sistema de control interno. Les vuelvo a invitar que si tienen alguna pregunta que hacer, por favor, la hagan en el chat. No sé, Aníbal, cómo va ese movimiento de chat, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vamos a avanzar con la lectura, Aníbal. Bueno, ¿querés que siga leyendo yo nomás? Bueno, voy a necesitar tomar agua dentro de poco. Bien, gracias, gracias. Bueno, entonces esos elementos son importantes que se sepan. Cuando vamos a la norma de requisitos mínimos, es importante entender cómo está organizada la norma de requisitos mínimos para que podamos entender el material y para que podamos nosotros también entendernos cuando estamos hablando. ¿Cómo leer esta norma? Esta norma se estructura en 5 componentes. 5 componentes, y estos datos son muy importantes, ¿sí? Son 5 componentes, cada uno de ellos desplegado en una serie de principios, que también son llamados requisitos, ¿eh? Entonces, y algunas veces, y vamos a ver más adelante, estos principios vuelven a dividirse en elementos. No son muchos elementos, van a ver gráficamente dentro de un rato cómo están desplegados. Y vamos a continuar. Acá lo importante de esta lámina, digamos así, es que tenemos el componente ambiente de control que tiene 4 principios. Tenemos 3 series de componentes con 4 principios cada uno. También el control de la planificación tiene 4 principios. Y el control de la implementación tiene 4 principios. Ya son 12 principios, ¿verdad? Tenemos el control de evaluación, que es un poquito más corto, que tiene 2 principios, no tiene elementos. Y el otro, que son el control para la mejora, que tiene 2 principios y no tiene elementos de por medio. Estos son los más rápidos de evaluar. Bien. Sigamos. Con el objeto de facilitar la lectura, ya les había dicho anteriormente, y acá está una estructura, ¿sí? Está una estructura en que nosotros podemos apreciar bien qué son los componentes. Ahí ven todo lo que figura con
con letra mayúscula, con una letra, es el componente. Se define el componente, se describe el componente. Y los componentes se componen, por supuesto, de principios, ¿sí? Lo que está en este nivel, 1 punto, es un principio. El siguiente principio, por ejemplo, en el componente A, sería 2 punto, principio. El siguiente sería 3 punto, principio. Y el subsiguiente, o el que continúa, sería 4 punto, principio, ¿sí? Entonces es un número arábigo, es un número arábigo. Los elementos ya tienen 2 dígitos, son números arábigos, ¿verdad? Entonces hablamos de elementos, ¿sí? Entonces tenemos al componente, tenemos el principio, y la división del principio es el elemento. Y lo que ustedes tienen de este lado son los atributos. Los atributos no tienen nada que ver con lo que se nos exige. Lo que se nos exige hacer dentro del sistema de control interno se encuentra dentro del cuerpo, del material. Vamos a ver cómo lo vamos a identificar. El atributo añade algunas ideas, algunos ejemplos, explica mejor, sirve para enriquecer los conceptos, ¿verdad?, que son manejados o son expuestos dentro de la norma en esta parte de la norma. Ahora, tenemos entonces en esta organización 4 elementos. 1 componente, 2 principios, 3 elementos y 4 atributos. Ahora, aquí hay una observación interesante. Cuando nos hicimos la capacitación en la Contraloría en forma presencial, ¿verdad? Se nos pidió a nosotros que marquemos todos los debes que había en una porción determinada del manual, ¿verdad? Identifique los debe. ¿Por qué teníamos que identificar los debe? Porque allí están los requisitos obligatorios. Requisitos obligatorios. Entonces, cada vez que nosotros encontramos un debe, esto se debe cumplir. Y esto nos van a auditar. Sobre esto nos van a preguntar. Esto tenemos que demostrar. Entonces, esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que cada vez que en la norma de requisitos mínimos aparece un debe, entonces es algo a lo cual tenemos que prestar atención porque eso la entidad tiene que cumplir. Muy bien. Sigamos. Gracias. Bien, vamos a ver esto en más detalle, o con más detalle. Tenemos la primera parte, ambiente de control, ya salimos de las generalidades, ¿verdad? Y nos vamos a introducir dentro ya del desarrollo o el despliegue del componente A. Muchas gracias, amigo. Del componente A. Perdón. Bien. Gracias, Rosita. La ingeniera Rosa Céspedes está aquí apoyándonos en todo. Muchas gracias. Bien, da gusto ver a la gente joven, ¿verdad? Cuando están trabajando y apoyando. Son los que después van a tomar la posta. Bien, genial. Estamos con los requisitos. En el A, por ejemplo, vemos la descripción del requisito, así como habíamos visto en anteriores diapositivas. Dice la institución. ¿Estás en condiciones de leer esta parte de Aníbal? ¿O todavía? ¿Sí? ¿Te ubicas dentro del requisitos? Primer componente. ¿Ambiente de control? Ambiente de control. La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución, manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado. Ustedes ven que está marcado allí debe, ¿verdad? Ahí hay un debe, ¿sí? Y cuando se vuelve esto a desplegar, porque aquí tenemos la descripción de
del componente, la descripción del componente, se despliega, ¿verdad?, en los principios o, que era requisitos, ¿verdad? Principios o requisitos, ¿verdad? Y acá tenemos el primero de ellos, y es la medición del compromiso de la alta dirección, ¿sí? Medición del compromiso de la alta dirección. Y ahí habla de que la máxima autoridad institucional debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de control interno. Eso nosotros tenemos que meternos bien en la cabeza. Al momento en que nosotros tenemos que presentar evidencia, tenemos que tener en cuenta qué queremos demostrar. Nosotros evaluamos, y aquí tanto el licenciado Aníbal Acevedo como la ingeniera Rosa Céspedes han evaluado el MESIP. No sé si con la norma, con el 2008, Aníbal también, Rosy no. Pero Aníbal sí lo hizo con la 2008 y también con la 2015, y Rosy sí con la 2015. Y nosotros tuvimos la oportunidad de verificar los documentos que se elevaban al portal del MESIP. Y les puedo asegurar que era una tarea demasiado ardua, porque hay veces que se piensa que la cantidad de evidencia puede paliar, puede demostrar que nosotros estamos cumpliendo con ese requisito. Y no es así, porque es bien específico, y la norma trae con más especificidad este tema, ¿verdad? Y vamos a ver una parte de ese documento este día. Seguramente yo enviaré este documento para que ustedes lo tengan. Eso es un documento, es una herramienta que se elaboró acá en la Auditoría General para facilitar el trabajo, ¿verdad? Tanto de la evaluación como el trabajo de la implementación, ¿sí? Entonces, eso era una tarea ardua. Revisar uno por uno, y a veces ni siquiera estaban rotulados, ¿verdad? Y nos hacían perder el tiempo, francamente, era una pérdida de tiempo impresionante. Y yo les cuento honestamente, les digo honestamente, cuando nosotros estamos hablando de auditores internos, sobre todo nuestros compañeros auditores internos, tenemos un peso muy grande sobre nuestros hombros. Y lo que se espera del auditor interno es muy elevado. Ya alguna vez habremos hablado de este tema, ¿verdad?, en capacitación. El auditor interno es una persona prudente, es una persona que comprende perfectamente lo que se necesita hacer, que evalúa la normativa, que verifica, ¿verdad?, el cumplimiento de la normativa. Es una persona sumamente analítica. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, que dentro del portal se eleva una serie de documentos, entonces nos preguntamos hasta qué punto se entiende por qué están estos documentos aquí. Ciertamente, y vamos a avanzar eso más adelante, pero les voy a dar un adelanto. Cuando nosotros estamos viendo el portal, no es el trabajo solamente del auditor, porque el auditor verifica. La función del auditor interno o de la persona de la auditoría interna asignada a este trabajo verifica la evidencia. El auditor interno conoce cómo es la evidencia válida y va a observar, o debería hacer su trabajo, realizar una primera evaluación de la evidencia y trabajar en equipo con el implementador, con la persona encargada, ¿verdad?, del MESIP. Y en el portal nosotros teníamos, ¿verdad?, una parte en donde se justificaba. Entonces nosotros podíamos escribir allí, esta evidencia no se corresponde, el favor elevar tal cosa. El auditor interno podía hacerlo allí. Es importante ese trabajo del auditor interno porque le dice al encargado del MESIP, esta evidencia no corresponde. Entonces es necesario que se presente una evidencia mejor. No hay evidencias. Si le dice, por ejemplo, no se tomó en cuenta en el momento preciso, tenemos que inventar. Yo no inventaría, francamente, yo no inventaría documentos. ¿Estamos saliendo bien, amigas? Sí.
¿Quieres que haga la presentación? ¿Así? ¿Está bien? ¿Sí? Nosotros vamos a desarrollar eso más adelante. Vamos a desarrollar y vamos a trabajar con más detalle sobre ese punto a los compañeros de la STP. Bien, entonces lo que quiero que tengan en cuenta aquí, ¿cuál es el concepto y cuál es la idea? La idea es que nos piden esto, que la máxima autoridad institucional debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de control interno y ustedes tienen allí una serie de requerimientos, ¿verdad? A, asumir la responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno. B, asegurar que se establezca la política de control interno. C, asegurar que los requisitos del sistema de control interno y todo lo que viene hasta el punto H. Y los que evalúan, los auditores internos, saben que existen ejemplos, ¿sí?, de evidencia dentro de lo que es la matriz de evaluación. Este documento vamos a compartir. Dentro de un ratito nomás lo van a ver ustedes, ¿sí? Entonces, voy a eso. La evidencia tiene que ser acorde con lo que se está midiendo. No puedo yo demostrar que la máxima autoridad debe, que tiene el liderazgo y está comprometido con el sistema de control interno, presentando un papel firmado por él que era aceptable con la norma, con MESIP 2008. Era aceptable porque lo requería, pero era un papel. Eso a mí no me dice nada hoy. El compromiso, sí me comprometo a hacer realizar las actividades necesarias para que el sistema de control interno funcione correctamente. Firmo, sello. No, no es suficiente. Tengo que verlo en la marcha. Nosotros estuvimos haciendo reuniones de CCI en estos días. El mensaje siempre es el mismo. Señor Ministro Auditor General, es importante que usted participe en estas reuniones, porque entonces está demostrando su compromiso con el sistema de control interno. Y sí, lo tenemos normalmente dentro de nuestras reuniones. Entonces, hay veces que nosotros revisamos evidencia y miramos y no está la máxima autoridad. Y miramos y no está la máxima autoridad dentro de la reunión. Y a veces, lamentablemente, figura la firma de la máxima autoridad. Y a veces no es cierto, ¿verdad? Eso ya no podemos medirlo. Pero es simplemente un ejemplo, ¿verdad? Acá arriba. ¿Querés leer, Aníbal? En anaranjado. El documento de requisitos que aquí se presenta define los requerimientos mínimos que deberán presentar, que deberán estar desarrollados e implementados para asegurar un efectivo control interno institucional. Ok. Entonces, son requisitos mínimos. Nosotros tenemos que coincidir en que la norma de requisitos mínimos es mucho más sencilla que el MESI 2008. Es mucho más práctica el MESI 2008. Entonces, son requerimientos mínimos. Hay que tener en cuenta eso. Bien, vamos a seguir. Y aquí lo vemos otra vez, lo mismo que habíamos visto recién, pero ahí les muestro una parte del documento. Este es un documento intermedio de lo que nosotros tenemos en la AGP. Era. A ver, Aníbal, si me va a ayudar. A ver si aprendiste la lección, Aníbal. Sí. Aquí tenemos de costado A1, compromiso de la alta dirección. ¿Qué era A? ¿Qué significaba el A? Era el elemento de componente. Componente. Cuando encontramos acá A, es el componente y nos referimos a ambiente de control. Es el primer componente, el A, ambiente de control. ¿Y el 1 qué era? Principio, ¿sí? El 1 era principio o, ¿qué era? ¿Principio o?
Lástima, no puedo escucharles, les digo que siento mucho. Bueno, esta limitación, no importa. El 1 era, ¿qué era? ¿Elemento? ¿No? ¿Alguien responde en el chat? Principios. Acá en el costadito estamos en A1, compromiso de la alta dirección. El 1 era, a ver, quiero que alguien me diga. Nos vamos a quedar aquí hasta que alguien diga el 1 que representa. Acuérdense los componentes, los elementos de este material. Era componente, era principio o requisito, el otro era elemento, ¿sí? Y el siguiente era atributo. ¿Se acuerdan? 4. El 1, ¿qué significa? ¿Nadie responde? No podés ver, Aníbal. Ah, perdón. No se ve bien. Bueno, les perdono. Bueno, el 1 entonces era el principio, ¿sí? Principio o requisito. Entonces estamos con A, que es el primer componente, ambiente de control. El 1 se refiere a el compromiso de la alta dirección, ¿sí? Y aquí está como pregunta, ¿sí? Lo que está desplegado en la norma como el requerimiento, porque así figura dentro de la matriz de evaluación. Estamos dando un adelanto de la matriz de evaluación. En la matriz de evaluación, por ejemplo, para que se den cuenta, figura el A, asumir la responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno. El compromiso de la alta dirección se demuestra cuando la máxima autoridad asume la responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno. ¿Cómo está esto en este material que ustedes van a recibir? Más adelante. ¿Asume la alta dirección su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno? Esa es la pregunta que nosotros cuando evaluamos tenemos que responder con la evidencia que ustedes remiten. Bien, ahora, cuando hablamos de alta dirección, AD, alta dirección, y ustedes pueden encontrar esto en la norma, figura en la norma, ¿sí? Les había dicho que ustedes podrían ir leyendo el material. Yo creo que me hagas un seguimiento a la hora, Aníbal. ¿Qué tal estamos con la hora? Bueno, ok. Ustedes van a encontrar que la alta dirección es la máxima autoridad y su equipo directivo, ¿sí? Ambos. Pero nosotros sabemos que cuando habla de conocimiento de indicadores, podemos decir que ¿quién toma conocimiento? ¿La máxima autoridad o la máxima autoridad de su equipo directivo o CCI? Pero debe estar la máxima autoridad dentro de esa reunión. Bien. Entonces, tenemos una pregunta que nosotros tenemos que demostrar y hay ejemplos de evidencia o criterios que nosotros tenemos que responder con una evidencia. Y en la evaluación, para que nos den la nota completa, nosotros deberíamos completar todo esto en forma correcta, en forma completa, en forma óptima, digamos así, ¿verdad? Pero fíjense lo que nos piden con respecto a asume la alta dirección su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno. Nos pide evidencia de conocimiento y o disponibilidad de indicadores y o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y del POI. Pero esto hay que entenderlo. Conocimiento y disponibilidad. Conocimiento no es suficiente. Mejor es, disponibilidad no es suficiente. Tenemos indicadores por los que nos están ayudando a chequear cómo está el PEI, hasta qué punto se están logrando los objetivos que nos hemos trazado en el PEI o en el POI, ¿verdad? Tenemos indicadores, tenemos tableros, perfecto, existen, acá está. Esa es una evidencia. Llámese print pantalla, que normalmente es eso, ¿verdad? Pero acá hay algo más profundo. Conocimiento. ¿Conocimiento de quién?
hablamos de si la máxima autoridad o la alta dirección, que finalmente uno tiene que leer, ¿verdad?, que es la máxima autoridad, está en conocimiento de no solamente la existencia de estos indicadores, de este tablero, sino de lo que los resultados de este tablero, lo que indican estos tableros. ¿Qué significa? Que la persona encargada, ¿verdad?, de diseñar los tableros y cargar los resultados mensualmente en ellos, tiene que comunicar sistemáticamente a la máxima autoridad acerca de cómo van las cosas. Ahora, ¿es eso suficiente? Hago un pequeño informe, le incorporo el indicador, las observaciones, etcétera, etcétera. Bueno, acá está, lo envié, tiene mesa de entrada. Eso no me dice mucho. Me dice que hay un tablero que se está usando y que se remitió a la máxima autoridad, pero todavía no me dice, no me responde a esta pregunta. ¿Asume la alta dirección su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno? ¿Cuándo nosotros estamos visualizando que la alta dirección está asumiendo su responsabilidad sobre la efectividad? Cuando la máxima autoridad recibe, pero no solamente recibido de la máxima autoridad, cuando la máxima autoridad realiza una acción en función a la información que ha recibido. Y apliquemos esto no solamente a esto que le pueda estar remitiendo el área encargada. Hablemos de este último, conocimiento y o disponibilidad de reportes de avances del plan de mejoramiento. Estamos pisando el dedo gordo de la auditoría interna, ¿verdad? Bien, conocimiento y disponibilidad de reportes, ¿de qué? De avance del plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento es el resultante normalmente de un trabajo de... El plan de mejoramiento puede ser trabajado por la auditoría interna, puede ser trabajado por el área del MESIP, completado, pero debe necesariamente, ser completado por el área afectada, no por la gente del MESIP, menos por la gente de la auditoría interna, sí por el área afectada. Ellos deben completar esto, deben establecer, ¿verdad?, quién va a cumplir, y a partir de eso se realiza un seguimiento. Periódicamente nosotros teníamos dentro de nuestro SIACTE, ¿verdad?, la verificación del seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento. Esto es algo que se nos impone por normativa, ¿verdad? Entonces verificábamos hasta qué punto está avanzado ese plan de mejoramiento. Periódicamente, cada 3 meses lo hacíamos, y eso se debe dar a conocer a la máxima autoridad. Yo recuerdo que hubieron casos, ¿verdad?, en que la observación o el hallazgo era repetitivo y años y años repitiendo la misma cosa porque nunca se cumplía. Ahora, cuando demostramos que la alta dirección asume su responsabilidad, ¿cómo va a asumir su responsabilidad si no ve el reporte de avance? Hablamos de reporte de avance. Esto, señor ministro, señor secretario general, señor director, señor presidente, es el plan de mejoramiento y estas acciones están cumplidas en esta proporción. Esto está desfasado, esto ya debió cumplirse, no se cumplió, se eleva al conocimiento de la máxima autoridad institucional. La máxima autoridad institucional debe ver ese reporte y tomar una acción. Cuando existe una acción de parte de la máxima autoridad en que escribe providencia al área afectada para su cumplimiento, al área afectada para las debidas explicaciones referidas al no cumplimiento, cuando se demuestra que la máxima autoridad sabe que eso existe y toma una acción, esa es una evidencia válida. Esa es una evidencia efectiva, ¿sí? Entonces, estamos ante ese punto. Y acá encuentran otros puntos bien profundos
que habla del control de la efectividad de los riesgos, del control de riesgos, que es uno de los puntos más elevados, ¿verdad?, de desarrollo del sistema de control interno. También habla de conocimiento y disponibilidad de reportes de auditoría interna o externa. No es suficiente que tengamos los informes de auditoría. Es necesario que remitamos a la máxima autoridad los informes de auditoría. Es necesario que demostremos que la máxima autoridad sabe que esos hallazgos existen. Y no es necesario que sepa solamente, sino que es necesario que tome una acción en base a esto. Eso también puede reportarse a través de actas, ¿verdad?, del Comité de Control Interno, en donde se exponen estas cosas, donde se presentan las debilidades, en donde está presente la máxima autoridad, en donde se ve que hay decisiones que se tomaron, ¿sí? Y se hace un seguimiento a las decisiones para que se concreten, ¿sí? Entonces, hablamos en esos términos. Yo me detengo en esto, en este momento, para que tomemos conciencia y nos enfoquemos de cómo debemos visualizar esto. Y para muestra un botón dicen muchos, ¿verdad? Porque no vamos a poder tomar puntualmente así cada uno de los criterios, ¿verdad? Pero sí es importante. Acá con este tema, por ejemplo, en este punto, asume la alta dirección, nosotros estamos teniendo evidencia también para otros aspectos, como por ejemplo asegura la alta dirección que el sistema de control interno logre los resultados previstos. Son las mismas evidencias que tienen que presentarse aquí también. Bien. Y aquí está el despliegue, ¿verdad?, de los componentes de la norma de requisitos mínimos. Tenemos 5 componentes. Los que la gente de la auditoría interna tal vez esté más familiarizada con esto, y también la gente que está en el MESIP, ¿verdad? Porque esto está así expuesto mejor en la matriz de evaluación, ¿no? Entonces tenemos los componentes A, B, C, D, E. Primero, ambiente de control, está por orden, como ustedes lo ven. Después está el control de la planificación. Yo no veo porque existe acá un... A ver, ¿no? Lo corro, ya está. El B es el control de la planificación. El C es el control de la implementación. ¿Tenemos problema? ¿No se ve? Bueno, vamos a esperar un momentito porque no están viendo eso. Sí. Ahí se quedó. En este se ve. ¿Y qué hacemos? ¿Se ve, mira? No, Al agrandarlo se ve, hay veces más o menos el... ¿Sí? Bueno, perfecto. Estamos con 10 y 22. Si somos cumplidores del horario, vamos a llegar 8 minutos más, hasta donde alcancemos hasta las 10 y 30. Bien, tenemos 5 componentes: ambiente de control, control de la planificación, control de la implementación, control de evaluación, control para la mejora. A ver, licenciado Aníbal Acevedo, ¿cuál es el más largo? Implementación. Implementación. Eso nos hace sacar caras verdes, ¿verdad, Rosita? Sí, Sí. control de la implementación. Si evaluamos, este es el grueso. Aquí nos detenemos muchísimo tiempo. Y después de eso ya, sí, dice acá el compañero. Después de eso, el control de evaluación y el control para la mejora son así tan light, tan divertidos, hasta a veces divertidos, pero son ponzoñosos, dice la ingeniera César. Bien, entonces son 5 componentes. Y tenemos los principios o requisitos en color anaranjado, ¿verdad? Y en color celeste los elementos. Ya ven ustedes, tenemos entonces, ¿cuántos eran? ¿Cuántos principios o requisitos? Creo que eran 16. ¿Verdad? 16. 4 en el A, 4 en el B, 4 en el C, 2 en el D y 2 en el E. Por lo tanto, son 12, 14, 16 principios o requisitos.
Y en cuanto a los elementos distribuidos entre ellos, creo que tenemos 9, 3, 5, 8 y 1, 9. Estos datos son muy importantes, ténganlos en cuenta, por favor. Bien, entonces en el ambiente de control tenemos estos componentes, estos principios o requisitos. Compromiso de la alta dirección, acuerdos y compromisos éticos, hay muchísima cosa que tocar aquí, protocolo de buen gobierno y política de gestión del talento humano. Cuatro requisitos que suponen un movimiento muy intenso, un movimiento a cargo de distintos grupos, ¿verdad? Distintas áreas, ¿verdad? Afectadas al cumplimiento de los requisitos que están dentro de estos principios, ¿verdad? Por control de la planificación tenemos algo realmente importante, fuerte, direccionamiento estratégico, gestión por procesos, la estructura organizacional y la identificación y evaluación de riesgos, en lo cual estamos todos trastabillando más o menos, ¿verdad? Control de la implementación, tenemos el control operacional, la competencia, formación y toma de conciencia, la gestión de la información y la comunicación. Para el control de evaluación tenemos seguimiento y medición del control interno, tenemos la auditoría interna, se mide aquí en el punto D, la auditoría interna. Después tenemos un tema realmente importante y que tenemos que ver la forma de encarar, porque no se nos muestra ningún ejemplo, pero sí se exige que se realice el análisis crítico del sistema del control interno. Esta es una herramienta que hay que desarrollar y que tiene que tener un movimiento constante, regular, sí, constante y regular. Y la mejora continua. Para el compromiso, para volver otra vez al punto A, al componente A, para el principio 1, tenemos la política de control interno. Es algo que nosotros vamos también a desarrollar, probablemente la próxima clase que tengamos. Vamos a ver realmente cómo tenemos que redactar una política de control interno que pase, ¿verdad?, la exigencia de la norma. Y no hablamos la exigencia de la Contraloría, la exigencia de la AGP, hablamos la exigencia de la norma. Es la norma la que pregunta, es la norma la que dice cómo podemos hacer. Hay una parte que es muy importante, justamente referida a eso, vamos a ver si está todavía por delante, pero es importante sobre ese tema. Porque les digo ahora, después cuando lo veamos vamos a retocarlo. La norma dice qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? La entidad debe. ¿Qué debe? ¿Qué debe hacer? Dice qué. Y nosotros establecemos el cómo. El cómo lo vamos a lograr. A veces debemos documentar el cómo para tener más respaldo. Por ejemplo, el análisis crítico del sistema de control interno. La entidad realizará el análisis crítico del sistema de control interno mediante las siguientes acciones y utilizando esta herramienta. Lo hará mensualmente a través del Comité de Control Interno o alguna otra cosa que ustedes crean pertinente, ¿verdad? Pero, ¿dónde tiene que estar esto? El cómo. Nosotros podemos establecer el cómo. Pueden haber muchos cómo. Por ejemplo, políticas, nos habla, por ejemplo, de procedimientos para desarrollar el PEI, el cómo. Hay cosas que se escapan, por ejemplo, a un procedimiento y tienen que estar, yo recomiendo particularmente, esto es algo que funcionó muchísimo en la época en que estuvimos nosotros con la ISO 9001 y era el manual entonces del sistema de control interno. Y yo soy una pertinaz defensora del manual. ¿Por qué? Porque en el manual está todo. Ahí nosotros podemos escribir todo lo que corresponde y la gente cuando necesita puede ir al manual y revisar y encontrar lo que se necesita. Por supuesto que en el sistema de control interno no existe nada que sea eterno. Esto dura para siempre, no se toca nunca.
este procedimiento jamás se va a tocar. No, no es así. Podemos modificarlo según la necesidad. Hay que modificarlo, de hecho, hay que revisarlo. Igual que el manual, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo, la entidad responderá a este requisito de esta manera. Por supuesto que estas son decisiones que se toman en el seno del Comité de Control Interno, en donde están en la alta dirección. La alta dirección. ¿Quién era la alta dirección? Máxima autoridad institucional y su equipo directivo, ¿sí? La gente que depende directamente de él. Entonces, esa es una idea. El cómo lo hacemos nosotros. El cómo puede ser a través de los formatos del MESIP 2008. Puede ser, ¿por qué no? Puede ser a través de otro formato. Claro que sí, con tal que responda a lo que se requiere. Debe responder al requerimiento. No porque tenga un titulito, va a responder al requerimiento. Su contenido debe satisfacer los requerimientos. Nuestra política de control interno, ¿por qué hemos recibido observación acerca de nuestra política de control interno? Porque existen parámetros determinados que dicen lo que debemos hacer, o lo que debe decir la política. No dice, no cumple. Hay que modificar. El contenido de esta unidad es bastante extenso, ya habíamos hablado, ¿verdad?, que lamentablemente no vamos a terminar en esta primera jornada, sino en la siguiente clase. Para la evaluación del sistema de control interno tenemos 3 niveles. El primero es el de la auditoría interna institucional, que utiliza la matriz de evaluación. A la matriz de evaluación tienen acceso los evaluadores, por supuesto. De hecho, que nosotros hemos tenido capacitación en la Contraloría, pero la matriz no se tocó en la primera parte de la evaluación. Y participaron de la evaluación aquellos que estaban asignados a esta tarea, ¿verdad? Y entonces la matriz es una herramienta a la cual tienen acceso los evaluadores, pero que nosotros ya les mostré una parte, y yo creo que va a ser muy, muy útil para los compañeros, ¿verdad?, que estén verificando qué son los ejemplos de evidencia. De hecho, que nosotros en el portal, con el MESIP 2008, teníamos ejemplos también. Estaban incorporados dentro del portal, ¿verdad? ¿Qué documentos podrían levantarse para ese criterio? Bien, entonces el primer nivel que tenemos es el de la auditoría interna institucional, y habíamos hablado que la auditoría interna institucional puede realizar un trabajo conjunto, ¿verdad?, con su encargado del MESIP, y pueden conversar acerca de aquellas evidencias que no son válidas, y el responsable del MESIP debería tener en cuenta lo que el auditor interno está diciendo, porque el auditor interno conoce acerca de la evidencia de lo que se requiere, ¿verdad? Y si no conoce, tiene que informarse. Porque el auditor interno o el encargado dentro de la auditoría interna institucional de verificar los documentos tiene que conocer la norma de requisitos mínimos. Y no es tan extraordinaria como eran los manuales del MESIP. Así que es un desafío y hay que estar preparados. Bien, entonces, pero la auditoría interna no solamente evalúa a través de la matriz, dentro de lo que es la norma de requisitos mínimos y en el componente que se refiere a la auditoría interna, nosotros encontramos que la auditoría interna tiene que realizar una auditoría al sistema de control interno. Y cuando está hablando de realizar una auditoría, no está hablando de evaluar con la matriz de evaluación. Está hablando de una auditoría propiamente dicha. Una auditoría que debe ser planificada, que debe figurar dentro de su plan de trabajo anual. Entonces, ¿cuál es el ánimo de la auditoría? Bueno, verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma y visualizar las evidencias, las debilidades, antes
que lo haga la GPE o la Contraloría, a tiempo como para reaccionar. Esa es la idea, ¿verdad? Y ahí ya hablamos de la GPE y de la Contraloría. En este momento especial, existe sí un convenio, no me voy a detener mucho en ese tema, pero sí les voy a comentar qué está pasando por este lado. Existe un convenio con la Contraloría por el cual la GPE y la Contraloría están evaluando en forma conjunta. Vamos a ver hasta cuándo se extiende ese convenio, pero es lo que está pasando en este momento y se está haciendo una evaluación anual. Si bien el decreto todavía establece, ¿verdad?, o sea, que el decreto que establece que va a ser semestral la evaluación por parte de la GPE, no ha sido modificado, no ha sido derogado en ese aspecto, ¿verdad? Todavía está en firme, pero la realidad es que el informe al presidente de la República, el semestral, no se ha ido, por tanto es una aceptación tácita, ¿verdad?, de la unificación de criterios, entre la unificación del trabajo entre la Auditoría General y la Contraloría. Y quiero comentarles también que la Auditoría General del Poder Ejecutivo está trabajando con la Secretaría Nacional Anticorrupción muy de cerca con el Plan Nacional de Integridad, y dentro de los tópicos que tiene que cumplir la Auditoría General, que se ha propuesto cumplir como respuesta a requerimientos, ¿verdad?, de los compañeros de las distintas entidades dependientes del Poder Ejecutivo, está este tema justamente de la doble evaluación, la evaluación semestral de la GPE y la evaluación anual de la Contraloría. Por lo cual, entonces, para dar cumplimiento a este objetivo que figura dentro del Plan Nacional de Integridad, estamos trabajando con este decreto 10.883, ya se ha remitido, ¿verdad?, el proyecto, y está a nivel de la Presidencia de la República, ¿verdad?, para que saque el documento pertinente, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos ahora con referencia a la evaluación del sistema de control interno, ¿sí? Bien. Pasemos a otro punto, que es algo que también habían preguntado. Tenemos unas media hora para desarrollar esto. A ver. Sí, vamos a quedarnos justito en la 5. En el desarrollo de la norma, en su componente A. Bien. Estos documentos que ustedes están viendo, se los voy a enviar. Hay otros que también les voy a enviar para que lo tengan ustedes, para que puedan utilizarlo si les parece, ¿verdad? Pero este documento, cargos responsables del funcionamiento del sistema de control interno, institucional y alcance de sus responsabilidades, fue elaborado justamente en respuesta a una situación particular sobre la falta de definición del lineamiento, ¿verdad?, la línea, ¿verdad?, que tiene que cumplir el responsable del MESIP y el auditor interno institucional, ¿verdad? Entonces, esto es producto de un análisis intenso. Un análisis intenso. Bien, aquí va. Vamos a leer primero la primera casilla. ¿Qué es lo que vamos a analizar? El rol, ¿sí? El rol de estos cargos. ¿Hay algún problema, Aníbal? ¿No? No está. Ah, ya. No está en pantalla. ¿En qué momento se pasó a pantalla chica otra vez? A ver. Sí, se ve muy No se chiquito, señora Mirta. Sí, Se puede ampliar. ¿Atrás cómo hago? Ya está. Bien. Bueno, voy a ir leyendo. Ustedes ven muy pequeñito ahí, pero les comento que les voy a enviar. Para la próxima, con más tiempo, voy a tratar de enviarles antes. Yo sé que ustedes se preparan adecuadamente cuando los papeles se les envían antes. Entonces, vamos a hacer un trabajo mejor organizado, ¿sí? Bueno, tenemos el cargo de máxima autoridad, la dirección, el responsable del MESIP, el comité de control interno, también el auditor interno institucional,
el auditor interno institucional, el asistente de auditoría interna, el equipo técnico MESIP, el coordinador o implementador y los funcionarios, ¿sí? Estos son los roles que están documentados, que tienen su fuente. Y vamos a ver cuál es la fuente. Aquí sustento legal y o teórico en la última columna. Y las funciones, entonces, en la columna más amplia, la del medio. Y esto es lo que dice la normativa. La máxima autoridad. ¿Cuál es la función de la máxima autoridad dentro, entonces, de la implementación y mantenimiento del sistema de control interno? Debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de control interno. Y eso ya lo hemos visto, está en la norma de requisitos mínimos. Siguiente. La máxima autoridad institucional deberá asegurar que los diferentes niveles de responsabilidad y autoridad en materia de control interno estén definidos oficialmente y comunicados a todos los funcionarios de la institución. Esto figura dentro del manual del MESIP 2008, página 137. La dirección. Cuando hablamos de la dirección, algunos se refieren a dirección, otros se refieren a alta dirección. ¿Pero a qué se refiere? A la máxima autoridad y a todo su equipo directivo. Fíjense, por ejemplo, que en la AGP estamos nosotros revisando el reglamento del Comité de Control Interno. Y en el primer artículo de ese reglamento se propone que diga, ¿verdad?, que para los efectos de la norma de requisitos mínimos, la alta dirección o la dirección es la máxima autoridad y su equipo directivo, lo cual está representado en el CCI. O sea, este nivel corresponde, este órgano corresponde al Comité de Control Interno, pero se deja constancia en un documento. Entonces, eso es irrefutable a la hora en que tenemos que demostrar esto. Esto está así, lo hemos pactado así, lo hemos acordado así, está formalizado, por tanto, entiéndase de esta manera. De hecho, que cada entidad tiene sus particularidades propias. Pueden trabajar como sea conveniente para que funcione bien, pero es necesario que nosotros establezcamos en alguna parte que tal cosa, tal elemento se va a encarar por la entidad de esta manera y que esté en la forma correcta, formalmente. Entonces, en forma formal, disculpen, eso no fue un chiste. Bien, eso esté formalizado adecuadamente, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué le corresponde a la dirección? Es responsable por regular, establecer, dirigir y garantizar la implementación y mantenimiento de un efectivo control interno basado en el modelo estándar de control interno para las instituciones públicas del Paraguay, MESIP. Esto decía, respecto a la dirección, entonces, el manual MESIP 2008. Y en la norma de requisitos mínimos habla de que es responsable de gestionar un sistema de control interno eficaz. Todo marcha en el mismo sentido, ¿verdad? Bien. Alguien preguntó acerca de una dependencia en particular para este trabajo. Y fíjense que nosotros entre los criterios que figuran, ¿verdad?, en el punto A1 de la norma de requisitos mínimos, habla de que se debe demostrar que existe un órgano o dependencia asociado a la implementación y seguimiento del sistema de control interno. O sea que la máxima autoridad debe encargarse de que figure, por lo menos, ¿verdad?, en la asignación de responsabilidades, de cargos, ¿verdad?, esta función de implementar y mantener el sistema de control interno. Bien, ahora hablamos del responsable del MESIP. Conformación, gerente de calidad o directivo de primer nivel responsable de la dirección de administración y finanzas de la institución. En todo esto que nosotros estamos hablando, no hay nada made in AGP. Esto es fundamentado en la normativa, en lo que hay, en lo que existe, ¿verdad?
Entonces, eso quiero aclarar simplemente en este momento. La máxima autoridad le delega su función de garantizar las acciones necesarias al desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del control interno basado en el modelo estándar, actuando bajo las políticas establecidas por un comité de control interno. Habla del responsable del MESIP. Actúa bajo las políticas establecidas por un comité de control interno. Entonces, esto se encuentra también en el manual del MESIP 2008, página 137. Quiero ir controlando, chequeando el horario, Aníbal. ¿Estamos bien? ¿Estamos a las 11? ¿Tenemos cuánto? 25. ¿20 o 25? Bien. Comité de control interno. Máxima autoridad, los directivos de primer y segundo nivel y el director de auditoría interna institucional, quien, según el MESIP 2008, en sus páginas 137 y 138, harán las veces del secretario técnico del comité. Pongámonos de acuerdo con respecto a esto. Esto no es ley inalterable. Hablamos del MESIP como un modelo, ¿sí? Como un modelo. Entonces, si la entidad necesita modificar, necesita plantear de otra manera esto, lo plantea, pero debe fundamentar. Normalmente es mejor que se fundamente por qué se hace de una forma y no de otra, ¿verdad? Bien, y acá ustedes van a ver, ¿verdad?, cuáles son las funciones del Comité de Control Interno. Yo no me quiero detener mucho en esto. Esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, dentro del manual. Como dije en estos días a alguien, las funciones del Comité de Control Interno están dispersas a lo largo del manual del MESIP 2008. No es que de repente encontremos un cuerpo conciso y todo junto, sino que están distribuidas, ¿verdad?, las funciones. Bien, después tenemos funciones específicas y funcionamiento del Comité de Control Interno. Tiene que existir un reglamento interno del CCI por acto administrativo, ¿verdad? Su función específica y cómo va a funcionar el Comité de Control Interno. Entonces, esto un poquito para organizar el Comité de Control Interno. El reglamento interno del CCI no se pide en ninguna parte de la norma, pero a fin de que este cuerpo funcione correctamente, debe existir un reglamento interno, ¿sí? Bueno, hablemos del auditor interno institucional. ¿Hay alguna cuestión? Ya. Siguiente diapositiva, auditor interno institucional, ¿sí? La 23. Sí. No, bueno. Bien. ¿Está? No, la siguiente es, la siguiente. Es Comité de Control Interno. La siguiente otra vez. Ahí está el auditor interno institucional. Y ahí ya veo, como ven ustedes, muy mal. Tenía una hoja con respecto a eso, Aníbal. Tenés allí, ¿verdad? Un gráfico. La puedo abrir. Tenía un gráfico. Ahí está. El porvenir. Gracias. Bien. Auditor interno institucional realiza, sí. Dice, realiza la evaluación independiente y objetiva a la implementación y eficiencia del control interno de la institución y el seguimiento a las acciones de mejoramiento. Esto lo van a encontrar ustedes en la resolución AGPE número 106/2008, en su artículo 3 o tercero. Bien. Ahí dice entonces las funciones del auditor interno, realiza la evaluación independiente y objetiva. Por tanto, si realiza una evaluación independiente y objetiva, no puede estar mezclado con lo que va a evaluar. Entonces, esa no es tarea suya, no es tarea de estar revisando de antemano y verificando qué va de antemano. Se tiene que levantar la evidencia, pasar la evidencia y el auditor analiza la evidencia, evalúa la evidencia. No tienen por qué sentirse afectados los compañeros del MESI por este trabajo. Es para que puedan ayudarse,
para que puedan entonces estar enriqueciendo este trabajo, complementándose para sacar mejores resultados. Ahí no hay una competencia, ahí no hay un antagonismo. Entonces, deberían trabajar en forma conjunta. Y vuelvo a repetir que es tarea del auditor interno evaluar, ¿sí? No preparar los documentos, no alzar los documentos, entonces revisar los documentos si son pertinentes o no, y de alguna manera entonces hacer eso que en las auditorías se hace, de permitir el descargo y que se revisen los papeles antes de que sean remitidos al órgano de control, ¿verdad? Para que se puedan lograr mejores resultados. Responde e informa permanentemente por dicha evaluación y seguimiento al Comité de Control Interno y a la máxima autoridad institucional los resultados y recomendaciones de dicha evaluación para efectos de la formulación y ejecución del plan de mejoramiento institucional de la entidad, ¿sí? Entonces, es importante que se tenga en cuenta esto, que es específicamente función del auditor interno institucional, y ahí está la normativa. Resolución AGPE. Este documento, este material les voy a remitir, ¿sí? No se vayan a desesperar. Bien. Siguiente, será el único responsable de evaluar y remitir oficialmente a través del sistema informático portal MESIP los resultados de las evaluaciones independientes que hayan sido registradas. En la resolución, entonces, AGPE número 328/2016, artículo 2, es el responsable, entonces, de remitir la evaluación. Hablamos de un trabajo a través del portal. Bien, sigamos. Asistente de auditoría interna. Estamos por aquí, ¿verdad? Sí, aquí. Es el integrante del equipo de la auditoría interna institucional quien tendrá la autorización del auditor interno de la entidad para verificar el registro en el sistema de la carga de la evaluación independiente del nivel de implementación del MESIP en sus instituciones. Y esto también se encuentra en la resolución AGP número 358/2016, artículo 2, y yo creo que sería pertinente que voy a buscar estos documentos y se los voy a remitir también para que ustedes puedan armar una carpeta con todos estos documentos de respaldo. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces puede existir un asistente de la auditoría interna que le ayude al auditor interno con este trabajo. Y después tenemos el equipo técnico MESIP, que no figura aquí en mi papel, por lo tanto voy a ver cómo hago con esto, para verlo yo. Equipo técnico MESIP. El equipo técnico del MESIP está compuesto por funcionarios del nivel ejecutivo, profesional y técnico, con representatividad de todas las áreas funcionales de la institución, incluida la auditoría interna institucional. Esta es una figura que viene del MESIP 2008, que algunos en algún momento habremos considerado que ya no es necesario el equipo, porque tenía bajo su responsabilidad los procesos efectivos de apoyo al diseño e implementación en las diferentes áreas de la institución del modelo estándar de control interno. Muchos dicen, no, ya no es el periodo de la implementación del MESIP, ¿verdad? Cuando hablamos de MESIP 2008, por supuesto, ¿verdad? Pero hablamos de un MESIP 2015 que todavía no está muy bien configurado y tal vez haya mucho de implementación todavía, ¿verdad?, en este nuevo enfoque que tenemos. Bien. Se me hace que salteamos algo con respecto a este tema del enfoque. Sí, hay algunos conceptos que debimos haber visto antes. Entre ellos está justamente el enfoque que aparece en la evaluación. Voy a volver hacia atrás dentro de un rato, cuando terminemos esto, para poder repasar esa parte, ¿sí? El enfoque de la literatura dice que la norma de requisitos mínimos cambia de enfoque, pero mantiene los principios del MESIP 2008. Es un enfoque diferente. Entonces, con este enfoque diferente hay cosas que realmente hay que implementar, y hemos visto la pertinencia para apoyar al CCI, para apoyar el trabajo dentro de la entidad,
de que exista un equipo técnico del MESIP que ayude, ¿verdad? Entonces, según mi entender, el equipo técnico del MESIP debe subsistir. Hace unos meses atrás yo dije que no, me retracto, yo particularmente, ¿verdad? Bien, dice entonces aquí en esta parte, contribuyendo a ello con el conocimiento de la función, los miembros que deben ser designados a distintas áreas contribuyen con el conocimiento de la función, procesos y debilidades de control del área al cual pertenece cada uno de sus integrantes. Posteriormente, asumir el rol de facilitador de control interno al interior de su dependencia. Esto es muy importante en organizaciones que son muy grandes, que deben transmitir el espíritu. Por eso es importante a la hora de definir los distintos equipos, ¿verdad? Acá nosotros estamos hablando de un equipo. Esto es un equipo, un colegiado, equipo técnico MESIC. Habíamos hablado de otro equipo, el Comité de Control Interno, pero el Comité de Control Interno está compuesto por los directivos. A la hora de designar a los cargos, personas para cargos, hay que ver bien cuáles son las funciones que se tienen que realizar para que las personas puedan aportar efectivamente a ese equipo, a ese comité, para el logro de los propósitos. Entonces es muy importante no tomar a la ligera el tema de la designación de integrantes de equipo, ¿verdad? Porque este equipo deberá asumir el rol de facilitador de control interno al interior de su dependencia, apoyando el adecuado funcionamiento de los estándares de control. Entonces, es una persona que tiene que tener una cierta capacidad de comunicación y un cierto nivel de liderazgo para poder llevar a su dependencia, ¿verdad?, todo lo que haya con respecto al sistema de control interno. Es como el nexo, es como el portavoz, es como el mini líder, digamos así, ¿verdad?, en su área acerca del sistema de control interno. Bien, entonces estos equipos técnicos del MESIP. Tenemos al coordinador e implementador que figura en la resolución AGPI número 358-2016, artículo 2. El coordinador o implementador es el designado por la máxima autoridad como responsable del registro y o carga en el sistema informático portal MESIP de las documentaciones correspondientes a la implementación del MESIP en su institución para su posterior remisión de lo registrado en el portal al auditor interno institucional, quien será el responsable de realizar la evaluación independiente. Fíjense ustedes, es el responsable del registro o carga en el sistema informático de las documentaciones que corresponden a la implementación del MESIP en su institución, para su posterior revisión de lo registrado en el portal al auditor interno institucional, quien, el auditor interno institucional, será el responsable de realizar la evaluación independiente. El coordinador o implementador realiza la carga de los documentos para que sean remitidas al auditor interno, quien va a revisarlo, ¿sí?, quien va a evaluar los documentos, ¿sí? Es la labor, ya habíamos visto, del auditor interno. Esto está en la resolución AGPI 358. Y después tenemos a los funcionarios públicos que son mencionados en el MESI 2008, pero también indirectamente en la norma, ¿verdad? Los funcionarios públicos, conforme a su nivel y rol dentro de la institución, son responsables por la operatividad eficiente de los procesos, de las actividades y de las tareas que están a su cargo, por la supervisión continua, ¿sí?, continua, regular, a la eficiencia de los controles integrados a ellas y por desarrollar la autoevaluación permanente a los resultados de su labor como parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia o unidad administrativa que dirigen o a la cual pertenecen. Quisiera hacer una consulta. Públicos los que ejecutan, ¿verdad?, las tareas operativas dentro de sus tareas operativas, entonces tienen en cuenta los controles, las mediciones, los reportes sobre la efectividad
y todo esto, ¿verdad? Funcionarios públicos tienen que estar entonces compenetrados con esto, no se pueden evadir, no pueden decir se le paga al encargado, al responsable, al coordinador, al implementador del NESIP, que haga él, no pueden decir, porque el sistema de control interno tiene que estar presente en las actividades de todas las personas, ¿sí? Entonces, existe una gran responsabilidad, por eso decíamos al comienzo acerca de esto.